Atenti. Abre sus puertas Goleadores. 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio. Canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol. Goleadores. Salón para eventos y fiestas. Espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo. Amplios y cómodos vestuarios. Estacionamiento propio. Goleadores. 2482-2121. 093-999-027. Tomás Gomenzoro 2915. Atrás del frigorífico Modelo. Giancarlo, un gusto saludarte. Pillo Larrea es mi nombre, nuestro programa Tirando Paredes. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, Rodolfo. Si es posible subirle un poco el retorno magnífico, los escucho bastante bajo, pero los copio a medio camino. Perfecto, lo vamos a subir para tener un mejor diálogo. Ahí está. Bueno, Giancarlo, antes que nada, primero saludarte, agradecerte este rato. Ya vamos a entrar en lo que pasa con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Antes, contame un poco cómo están viviendo ustedes el tema del COVID-19. La verdad, sinceramente, no llega mucha información desde Venezuela a distintos lugares de Sudamérica, concretamente Uruguay, sobre los números eventualmente reales que tienen ustedes con relación a la patología. Contanos un poco. A ver, el panorama es muy desalentador, ¿no? Cuando somos muy honestos, antes de entrar al plano deportivo, como bien ustedes saben, Venezuela está en una crisis sin precedentes. Y quienes hemos tenido la oportunidad de vivir las dos épocas del país, en mi caso, hay una sensación de una angustia impresionante. Venezuela, fíjate, es un país que probablemente no le tenga miedo al COVID-19 porque hay una necesidad imperiosa de llevar comida al hogar y de trabajar a cualquier costo porque no hay herramientas de cómo subsistir en un país con muchas carencias cuando hablo de aguas, de servicios de agua continuo en los hogares, cuando hablo de electricidad, prácticamente muchas ciudades oscuras durante grandes periodos, tema de la gasolina, el combustible, que no es un país petrolero, Venezuela es un país que no tiene combustible, incluso tuvieron que optar por traer barcos iraníes para tratar de llevar la coyuntura. El deporte en Venezuela estructuralmente es carente, ¿sí? Como muchos países en Sudamérica, si bien aquí hubo una Copa América en el año 2007, cuando uno analiza cada uno de los estadios, al menos para la práctica del fútbol, voy a ser muy sincero, en su mayoría están destruidos, fueron saqueados, vandalizados, no cuenta con los servicios de agua, de luz, incluso sanitarios. Uno ve que hay equipos en el torneo nacional que tratan de mostrar una imagen que de verdad no es consona con la realidad del país. Que estamos claros de lo que sufrimos a diario, vemos imposible de una manera seria poder volver al fútbol. Y yo me atrevería, sin ser tan pesimista, que en todo el 2020 yo no veo en lo personal una oportunidad humanitaria en Venezuela para jugar al fútbol como bien pudieran ocurrir con otras disciplinas, porque Venezuela no solo tiene el problema del COVID, sino tiene un problema social, un problema de salud, sin hospitales, un problema de agua, de los servicios donde el 80-90% de los venezolanos no tienen servicio continuo de agua en sus hogares, y eso es dramático, como el sistema eléctrico que es carente. Aquí sufrimos bajones, hay ciudades que no tienen 10-15 horas de luz al día, y el tema de la gasolina. Entonces, llevar al fútbol se está haciendo de una manera muy forzada. Hemos visto cómo han intentado, y eso se aplaude obviamente, ciertas ideas y propuestas, pero los casos en Venezuela vienen aumentando de una manera descontrolada. No pareciera haber una solución, entendiendo la incapacidad que hemos vivido prácticamente estas últimas 2 décadas. Ayer, como bien apuntaban, estaba el tema del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, o el presidente que está tomando el testimonio de Laureano González, que sería el real presidente electo, ¿sí?, como quieran llamar, que sucedió a Rafael Esquivel, nada más y nada menos un imperio de prácticamente 30 años dentro del fútbol, cuya línea manejó de una manera más distinta y creo que más inteligente en el tema legal Laureano González, pero de manera sorpresiva se fue aislando poco a poco. Comenzaron a haber intereses dentro del gobierno nacional en el fútbol venezolano, en la federación de manera explícita, incluso tienen miembros activos de gobierno dentro de la planilla en la federación, algo que es ilegal de por sí. Y bueno, ahora sucede lo de Jesús Berardinelli, que le están achacando casos de hace 20 años, algunas situaciones que se presentaron ahorita, forjamiento de documentos,
y pareciera que hay una pugna de poderes dentro de la misma federación en donde todos quieren el mando, todos quieren hacer lo que ha ocurrido en este país en lo político, pero lo están llevando al deporte, y el gran riesgo es la desafiliación que pareciera estar cada vez más latente para una selección que tiene un técnico nuevo, el cual vino al país un par de meses y se fue y está aislado en Portugal por el COVID, y que realmente el señor debe conocer en dónde realmente está, en un país inmerso en una situación crítica y en donde el fútbol venezolano está atravesando un momento delicadísimo. La oportunidad de mejores jugadores que probablemente hayamos visto, pero dirigencialmente es de las peores en la historia, porque me atrevería a decir que Rafael Esquivel, con lo corrupto que fue y lo demostrado que quedó, prácticamente fue un héroe sin capa, porque logró siempre llevar el fútbol venezolano a sus maneras, de una manera muy inteligente, sin salpicar a nivel federativo como está ocurriendo ahora. Claro, claro. Giancarlo, a ver, vamos por parte, porque hace un ratito charlabas del tema del COVID-19, uno comprende profundamente que hay una realidad dura desde el punto de vista político, que generó como una especie de estallido social, que hay una realidad que se traduce después en situaciones económicas duras, dificultosas, para poder subsistir, como bien decías vos. Te consulto, porque a nivel internacional hay como una información que Venezuela da sobre sus casos de COVID-19. Se habla de 5.374 casos activos, 116 fallecidos, 6.844 casos recuperados, de un total de 12.334 entre activos, fallecidos y recuperados. La pregunta es hacerte, Giancarlo, si estas son cifras reales o las verdaderas cifras de Venezuela están por encima de esto que se está manejando públicamente. Mira, yo voy a ser muy franco. Yo creo que todos los gobiernos del mundo maquillan un poco los números. No soy experto en esto. Probablemente, si una suma no sea la exacta, ¿sí? Porque, fíjate, aquí hay un detalle. Las pruebas que se realizan del COVID van regionalizadas, centralizadas, pero vamos a decir, solo se hacen en Caracas. Usted tiene que mandar todo el país las pruebas que se vayan haciendo y demoran de 7 a 10 días. Entonces, lo que pueda venir hoy es con prácticamente 7 o 10 días de retraso. Claro. ¿Sí? Otros deciden no ir a hacerse las pruebas porque hay temor. O sea, hoy yo te voy a hablar como un venezolano. Nosotros sentimos temor de ir a un hospital. Preferimos, y pongo en mi caso y en el de la inmensa mayoría, como quien dice, morirnos en nuestras casas que tener que recurrir a los hospitales del Estado. ¿Por qué? Hoy se está criminalizando a todo aquel ciudadano que sufra este virus. Los aíslan, los tratan muy mal, porque ya ha habido testimonios espeluznantes de cómo conviven, y esto lleva a que la gente tenga miedo de poder recurrir a los diversos sectores sanitarios que están colapsados, que no cuentan con servicios de agua, con servicios de luz, mucho menos de alimentación, y obviamente son maltratados. Entonces, como seres humanos, la gente hoy prefiere, amigos, aislarse en su hogar y estar a la pena de Dios, que tener que recurrir a lo que comúnmente hacen en muchos países, ir a un hospital, ser tratado en el sector salud. Hoy no. Aquí en Venezuela ha habido una fuga masiva de médicos, y ahora pues prácticamente estamos recurriendo a chicos que no tendrán ni 2 años y que los gradúan de manera express a tinte político. Eso es delicadísimo. Quien tiene, digamos, uso de razón en el país y ha ido a una universidad y ha estudiado, sabe lo delicado del escenario. Entonces, estamos enfrente de una situación que se va de manos, que fíjate, los casos son muy pocos, a diferencia de otros países, pero Venezuela es un país colapsado y no tiene más casos porque, hay que ser sincero, en los últimos 10 años ha habido una merma abismal en el tema de vuelos internacionales. Venezuela misma se ha aislado de muchos países, ya no llegan vuelos a niveles internacionales, son contados algunos casos diarios, y eso obviamente hizo que el ejercicio de la pandemia que llegara de otros países no se refleje tanto, sino que se vea por los mismos venezolanos que se fueron huyendo del país y que han tenido que volver caminando desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú y toda América, porque lamentablemente han sido víctimas, digamos, de que se quedan sin empleo, no pueden pagar sus hogares. Esos fueron muchos venezolanos que se fueron con las manos atrás y vacías, no como otros quizás con más preparación y un sostén económico que están aguantando. Pero esa gente está volviendo, ya están más de 70.000 personas,
y prácticamente en su mayoría sí, llegan infectados y no fueron, digamos, regularizados de la mejor manera, y esto ha llevado que el aumento se esté dando prácticamente después de 4 meses, cuando los primeros 3 se veían de 10 a 15 casos, según lo que reflejaba, pues obviamente el gobierno nacional. Yendo un poco a lo general, tengo 2 preguntas para hacerte, Giancarlo. Una es, hace 72 horas se daba la detención de un politólogo, Nigmer Evans, que aparentemente es muy crítico con el gobierno, y lo que veo que desde la Asociación de Periodistas hay cierta preocupación porque se dice que no se sabe absolutamente nada de la situación o el paradero o de la suerte que haya corrido este periodista. ¿Es correcto esto? Bueno, de ahí, verdad, en el tema político prefiero no andar. Obviamente es difícil, ¿no? Creo que correcto. Sí, había un episodio con este personaje, pero bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Digamos que lo nuestro es lo deportivo y ahí nos podemos mantener. Con respecto a lo que tú decías de la federación, tengo entendido que el señor detenido Beradindegui es el primer vicepresidente que tiene la federación, ¿es correcto? El segundo vicepresidente sí. Es el ministro de Deportes del país. Un poco lo que tú decías, correcto, que habían autoridades. Según tengo entendido por lo que pude ir informándome, el estatuto de la Federación Venezolana no estimaría que en caso de confirmarse la detención y la destitución del cargo de la Federación no tienen que llamar elecciones, ya que el segundo vicepresidente no puede asumir la presidencia de la Federación Venezolana. Mira, se supone que en 90 días debería haber un proceso de elecciones, ¿sí? Dentro de la propia Federación Venezolana de Fútbol. Pero yo no sé si esto ahorita pasa un segundo plano con toda la situación que se está viviendo dentro del COVID-19 y haya más preocupaciones en torno a lo que pueda estar viviendo, ¿no? La gente. Indudablemente Venezuela tiene que tomar una decisión, porque si llegase en dado caso a tener la FIFA un comunicado alertando de una situación o establecer algún tipo de sanción que prevalezca, digamos, en la salida de Venezuela de Conmebol, o una sanción de 3 años. Hablando del tema fútbol, hay una realidad. Vos dijiste algo muy importante, que de tu punto de vista difícilmente la actividad vuelva en el 2020. Y en Copa Libertadores, Nacional de Uruguay tiene que enfrentar eventualmente a Estudiantes de Mérida, justamente de Venezuela. Profundizaros un poco el concepto de el fútbol en lo local que no arranca, y sobre todo con la proyección que pueda o no tener a nivel internacional por Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Mira, a mí me sorprendió, ojo, yo creo que Conmebol tiene que hacer el ejercicio de proponer un calendario, ¿no? Y me voy a sumar a lo que hizo la UEFA por la Champions en unos inicios y después fue postergando, ¿verdad? Pero, oye, en el ámbito real es prácticamente irracional pensar hoy. Obviamente yo pienso del lado venezolano. Yo creo que en este aspecto el gobierno ha sido inteligente de no meterse de lleno a un reinicio, porque ellos están claros que no pueden. Creo que aquí ha sido sincero el gobierno nacional. Mira, yo hoy, de verdad, no tengo cómo garantizar ni la enorme cantidad de pruebas que haya que hacer, ni los traslados, ni el tema sanitario. Vamos a esperar a ver si mejora. Por ahí yo creo que del lado del gobierno ha sido muy cauto. Ahora presionan los clubes porque también entienden la necesidad de que quieren subsistir dentro de su producto. No voy a decir de manera irresponsable, pero creo que los equipos a veces se están viendo, muchachos, como muy fácil. No, yo hago las pruebas rápidas, pongo un sistema sanitario de una cámara para echarles un bañito y estamos bien. No, eso no es así. Creo que lo que vimos en la Bundesliga, en la Premier, el escándalo ayer en España. O sea, un escándalo de este tipo como ocurrió en segunda, en la última fecha, donde 7 jugadores por la verdad rompieron un protocolo y prácticamente suspendieron un partido. Fíjate, en España les costó manejar, hoy todavía están peleando eso. O sea, si sucede en Venezuela, no me quiero imaginar. Paraguay quería arrancar la semana pasada, tuvieron 35 casos, se les fue de las manos en un momento, tuvieron que reflexionar. Brasil está jugando todavía, de verdad, claro, Brasil es una potencia económica, pero Brasil es un desastre, digamos, por el tema de la pandemia. Con todo eso han llevado a asesorizar algunos torneos cortos para llevarlos a cabo. Argentina, fíjense cómo está, ni siquiera creo que están igual o peor que nosotros, como Bolivia, que recientemente, lamentablemente, falleció César Salinas. No sé, yo veo Sudamérica, digamos, muy a la deriva, no solo en torno al COVID, que ya Venezuela lo sabe, probablemente en Uruguay esté muchísimo mejor, gracias a Dios,
pero a la deriva en lo deportivo. O sea, yo no veo una gestión de realidades que pueda llevar a la unificación. Y si la UEFA optó, y esto creo que es más delicado, a llevar un Final Eight y los otros 4 partidos de octavos de final sí en sus países, pero los otros 8 jugarán en Lisboa de manera exclusiva. Fíjense ustedes, Europa, que ha manejado la pandemia hoy en el tema de traslados y el deporte, dice: yo no puedo jugar un partido en Italia y volver a la semana siguiente a Inglaterra, o en su defecto a España y moverme a Francia. Juguemos en Lisboa. Conmebol Libertadores tiene 32 clubes y va a tratar de llevarlo a 10 países. Es inviable. Venezuela tiene cerrado su aeropuerto internacional hasta el 12 de agosto. Esto probablemente se vaya a prorrogar porque hemos estado así desde marzo. ¿Qué va a ocurrir? Uno supone que Conmebol va a tener que echar la fecha más para atrás y ver cómo logra llevar el torneo. Hoy me parece muy difícil. Uno aplaude el ejercicio porque están tratando de darle la buena fe, pero exponencialmente, viendo que no arranca prácticamente ninguna de las ligas del sur, uno no lo ve de la mejor manera. Pareciera ser muy difícil puesta arriba que se pueda jugar aquí. Bien, perfecto. En el final, Giancarlo, agradeciéndote este rato, profundizarnos ahora sí el tema de Jesús Berardinelli, que era el presidente de la Federación Venezolana. Él fue detenido, vos hace un ratito hacías como una especie de introducción diciendo hay todo un tema de poder en el fondo para ver quién se queda con la conducción y la presidencia de la propia Federación Boliviana del Fútbol. Se habla de malversación de fondos, se habla también de falsificación de documentos. ¿Qué es lo concreto que llevó a que la policía en las últimas horas detuviera al titular del fútbol justamente de ese país? Mira, aquí hay una mano pesada interna, obviamente, que tiene que ver. Cuando hablamos de malversación de fondos en la Federación Venezolana de Fútbol, nos tenemos que ir a los 80. O sea, Venezuela ha dilapidado en el ente federativo cualquier cantidad de dinero. Le mencionaba hace unos instantes Rafael Esquivel. Esquivel es un tipo muy habilidoso, quienes lo conocimos sabíamos, pero a la vez él se sabía llevar y observaba cómo manejaba, ojo, y no estoy diciendo solo el entorno venezolano. Rafael Esquivel manejó con Conmebol también, o sea, con el señor Rondona, con Nicolás Leo. Era un tipo de peso. Rafael Esquivel llevó la Copa América, eso es amigo. Es genérico, que sea la que se rotaban, pero lo llevó a un país que futbolísticamente no existía para hacer la Copa. Y se hicieron estadios que, yo les voy a ser sincero, busquen ustedes los lugares más remotos de Uruguay y hagan un estadio de 50.000 personas. En Uruguay sería un escándalo, ¿verdad? Diría, bueno, pero ¿cómo es posible que el estadio más importante de la Copa se haga en la ciudad más remota del país? Pero eso es en Venezuela. Se escogió Maturín, que no es la más remota, pero futbolísticamente hablando hay más sillas en el estadio que habitantes. Entonces, al final terminan siendo los llamados elefantes blancos. Caracas no tuvo ni estadio. Maracaibo, ese hermoso escenario, no sé si pudieron visitarlo, es una ruina. O sea, la ciudad de Maracaibo da miedo, pareciera Libia, cualquier ciudad de guerra, y lamentablemente siendo la ciudad más rica del país, pero ha llevado un golpe tremendo. ¿Qué ocurre? Los últimos federativos, después del escándalo, fueron Laureano González, vuelvo a lo mismo, fue un hombre más meticuloso, nunca le consiguieron a Laureano alguna falta, y eso hay que decirlo, manejó con guante blanco, fue ascendiendo, se lo pones en Conmebol, tiene la figura de Jesús Berardinelli. Se habla mucho de que Laureano estaba atravesando un proceso de enfermedad y obviamente dejó el testimonio ante las presiones, y Jesús Berardinelli solo pusieron no goza del gusto del fútbol venezolano. Hay que remitirse al 2005 cuando este personaje demandó a Rafael Esquivel dentro de la federación. Llegó la amenaza de FIFA, tuvo que bajarle, retira la demanda y semanas después se vuelve a aliar con Rafael Esquivel. Esto es el fútbol venezolano y el personaje que hoy, digamos, está siendo atropellado por factores de poder que obviamente están chocando y están acabando con lo poco que queda de la Federación Venezolana de Fútbol. Es una realidad que hoy lo que digamos todos especularemos. Lo único que estamos claros es que hay un factor de poder interno que quiere tomar este mando de la Federación y apoderarse de él. Bien, perfecto. Hace un ratito estabas hablando de Maracaibo. Hace unos años atrás, Nacional enfrentó al Zulia justamente por una Copa
continental allí en Maracaibo, seguramente con una realidad muy diferente a la que tú estás mencionando ahora. Giancarlo, yo te agradezco mucho este contacto, te agradecemos mucho porque has dicho cosas muy interesantes, muy importantes. Uno lamenta profundamente que el pueblo venezolano esté sufriendo de la manera que está sufriendo, por lo menos lo que llega de las informaciones a nivel internacional. Obviamente nos vamos de alguna forma, de alguna manera, nutriendo de la información que tú nos estás dando. Así que bueno, mandarte un abrazo grande hasta cualquier momento y seguramente próximamente nos vamos a contactar. Así que fuerte abrazo a la distancia, viejo. Sí, siempre a la orden y esperemos que se vuelva a jugar al fútbol en toda América, porque la verdad que vivimos de ello y nos duele ver lo que está ocurriendo, pero a ver si hay que poner un poco de conciencia y saber cuál es la prioridad, ¿no? La prioridad hoy es, digamos, mantenernos sanos y estar bien. Bien, y la última pregunta, simplemente por un tema de precisión. Vos cuando hacías referencia a Caracas y el tema de los controles y los test, ¿todos los test se analizan en Caracas y se hacen en toda Venezuela? Sí, todos. Uh-huh. Por eso demoran de 7 a 10 días. Correcto. Ahí está, perfecto. ¿Cómo? Por eso demoran de 7 a 10 días el resultado. Sí, y tienen un retraso, se estipula de 7 a 10 días, es decir, usted se hace la prueba hoy y bueno, espere 10 días para saberlo. Por eso hablamos de los casos que obviamente van a seguir aumentando porque ya lo dicen los especialistas, no lo digo yo. Todo se está centralizando en Caracas en un mismo lugar y no se da abasto. Obviamente no se da abasto porque son cada vez más las pruebas y obviamente las dificultades aumentan. Giancarlo, abrazo grande a la distancia, gracias por estar, muy amable. Gracias, Rodolfo, un abrazo.